Muchas gracias, señores miembros de la mesa directiva, señoras, señores invitados. Agradezco por esta invitación, especialmente porque creo que el tema que nos convoca el día de hoy es de enorme actualidad y de enorme interés. Creo que un buen punto de partida para evaluar el estado de las libertades en el Ecuador probablemente es la noticia que apareció el día de ayer en la prensa, en el sentido de que la Asamblea Constituyente ha resuelto extender sus labores por un tiempo más. Ya no son 6 meses, sino prácticamente 8 meses en la que va a estar funcionando. Esta noticia es, creo yo, una mala noticia para las libertades públicas en el Ecuador. ¿Por qué digo esto? Porque esta decisión prolonga la presencia de un órgano que se arrogó funciones que nosotros, el país, la ciudadanía, el pueblo, no se la dimos. Cada día que pasa, la Asamblea Constituyente, con su sola presencia, atropella nuestras libertades. Libremente el país votó en la consulta popular el estatuto de la Asamblea. El estatuto no lo preparó la oposición, el estatuto lo preparó el propio gobierno. Y si bien en su versión definitiva se tuvieron que introducir algunos cambios producto de la protesta generalizada que se hizo en su momento, en definitiva este estatuto fue un estatuto preparado por el gobierno. En dicho estatuto, el poder constituyente, es decir, el pueblo, fijó los límites del ámbito de trabajo de sus delegados a la Asamblea. Como recordarán, en dicho estatuto se estableció que las labores de la Asamblea eran básicamente dos: preparar un borrador, un proyecto de una nueva Constitución, y preparar el borrador, un proyecto de los cambios institucionales que iban a ir acorde con la Constitución. Y luego someter esos dos proyectos a un referéndum. Y entonces, y solo entonces, la nueva Constitución entraría en vigencia junto con el nuevo esquema institucional. Mientras dicho proceso seguía en marcha, la Constitución de 1998 debía seguir, obviamente, en vigencia. Es decir, el Congreso Nacional debía seguir en funciones legislativas y los demás órganos del poder constituido debían seguir funcionando. No solamente esta es una conclusión mía de carácter académico, de carácter político, no solamente esta es una conclusión a la que puede llegarse fácilmente leyendo los diferentes instrumentos que se prepararon durante el año 2007, sino que así lo resolvió el Tribunal Constitucional. Respondiendo a una demanda que se presentó en abril del 2007, el Tribunal Constitucional ecuatoriano resolvió lo siguiente, entre otras cosas, y en esto quiero un poquito de paciencia porque les voy a leer una parte importante de la sentencia. Decía el tribunal: cosa diferente sería el pretender que los plenos poderes de que está investido el órgano extraordinario del poder constituyente originario para elaborar una constitución se entiendan como facultad o atribución para designar funcionarios, juzgar a las personas o dictar leyes, en razón de que tal proceder resultaría arbitrario y concentrador del poder, entre paréntesis, efectos que precisamente por definición una Constitución quiere evitar. En primer lugar, decía el tribunal en esta sentencia, porque el poder constituyente originario es extraordinario y por lo mismo excepcional y limitado a dictar el nuevo texto constitucional. La doctrina y la ciencia política lo han estimado así, por considerar que en el actual momento del desarrollo histórico tal poder constituyente originario y no fundacional se lo ejerce mientras existe un poder constituido. Por tanto, mientras se plasma el nuevo orden constitucional, el orden establecido continúa vigente.
En segundo lugar, agregaba el tribunal, por encontrarse el orden constituido vigente, las atribuciones para designaciones corresponden a los órganos constituidos. En tercer lugar, en el evento de que el nuevo orden entrase en vigencia, las tareas de designación de funcionarios del Estado, de la Administración del Estado y de la Justicia, etcétera, corresponden precisamente a los nuevos poderes constituidos por el nuevo orden constitucional, que deben ser conformados de acuerdo con los nuevos lineamientos constitucionales. Por lo cual hay que proceder a elecciones generales para conformar los nuevos organismos que se encuentran ya constituidos, para lo cual el constituyente dicta las pertinentes disposiciones constitucionales generales y transitorias que permitirán la pronta conformación de los nuevos poderes constituidos. Y agregaba, del mismo modo, la pretensión de formular la norma constitucional y directamente aplicarla, o pretender ejercer atribuciones que son del poder constituido o del poder que está constituyéndose, resulta arbitrario, tornando cuestionable el accionar del constituyente, pues concentraría el poder en un solo órgano, la Asamblea Constituyente, y entre paréntesis, siendo dicha concentración de poder la semilla de la arbitrariedad, que es precisamente lo que la Constitución destierra a través de la división de las funciones del poder. Volviendo a la actuación mediática e interesada a abrir la posibilidad de aplicar por sí y ante sí el poder que ha constituido, sin división de poderes y sin los demás mecanismos de control propios de los poderes democráticos constituidos, convirtiendo al constituyente en juez y parte, cuando su accionar debe ser desinteresado e independiente. Por tal motivo, termina el tribunal, el derecho político establece que el órgano, repetimos, extraordinario que crea la nueva Constitución debe abstenerse de aplicarla, pues está creando atribuciones que deben ser ejercidas por los órganos que se crean para tal efecto, siendo necesario la convocatoria a elecciones generales para aplicar el nuevo orden constitucional. Disculpen la extensión de la cita, pero creo que es extremadamente importante. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Constitucional después de conocidos los resultados electorales de la consulta popular, pero antes de conocer los resultados de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Curiosamente, una vez conocidos los resultados de las últimas elecciones, que dieron una ventaja abrumadora al actual gobierno, el mismo tribunal cambió de opinión. En efecto, meses más tarde, cuando en respuesta a una demanda que solicitó la inconstitucionalidad del mandato constituyente número 1, que como ustedes recordarán, clausuró el Congreso y concentró en la Asamblea las funciones del Congreso Nacional, en esa sentencia el tribunal decidió que no estaba vinculado a respetar su anterior decisión y aceptó como ilegítimo lo que antes había resuelto que era o que iba a ser arbitrario. Hoy no existe mecanismo alguno para cuestionar las decisiones que en forma de mandato o de leyes apruebe la Asamblea. Una de las garantías más antiguas del derecho constitucional, esto es, la de acudir a los tribunales de justicia para impugnar las decisiones y actos de las autoridades públicas, está suspendida. Inclusive es una garantía que goza de rango internacional. Lo que estamos asistiendo en el Ecuador es la convergencia de dos planos. El plano de lo que se podría llamar de la política constitucional con el plano de la política ordinaria, o para usar los conceptos de Bruce Ackerman, el de la alta política con el de la política ordinaria o de la política común. El plano del debate constitucional es un plano en el que se define el futuro político de una sociedad, que se plasma en la redacción de una constitución o en la introducción de reformas. El momento constituyente. En ese momento los miembros de la comunidad
Dejamos de lado nuestros intereses diarios y nos convertimos en ciudadanos que se dedican por ese tiempo a debatir la organización del Estado, las garantías de nuestros derechos, la forma de gobierno y otros asuntos de esa envergadura. En el plano de la política ordinaria, los miembros de la comunidad participamos en la política, pero en la medida en que nuestros intereses sectoriales estén en juego. Mientras ello no sucede, la participación política es mínima. Deseable sería, obviamente, que esa participación sea mucho más intensa, pero lo cierto es que no lo es, que así no funciona. La política ordinaria, y ojo que no la estoy usando de una forma despectiva, está dominada realmente por el compromiso de conflictos que se desarrollan en el tiempo, que son compromisos más bien particulares o sectoriales. No sucede lo mismo con lo que llamaríamos la política constitucional. Aquí el debate se desarrolla sobre un escenario superior y no constreñido necesariamente por el tiempo. Realmente es un debate que está por encima de las circunstancias, es el ejercicio de discusión sobre el futuro, no un ejercicio para resolver conflictos de hoy. Por eso es que las asambleas constituyentes o asambleas constitucionales son o deben ser fenómenos excepcionales. Y es por este hecho, por su excepcionalidad, es por esto que la ley que ellas producen gozan de un rango o de un linaje o de un pedigrí político superior al que producen las legislaturas ordinarias. Este punto, que podría pasar hoy desapercibido o que nos podría parecer hasta inclusive obvio, fue probablemente la más importante contribución de la experiencia norteamericana en esta materia. Y se le debe, gracias a la agudeza de John Adams, el haber empujado esta idea hasta ser materializada en la Convención de Filadelfia. Terminado el proceso constituyente, son los poderes constituidos los que se encargan de procesar los conflictos de la política diaria. No al revés. No es que los procesos constituyentes se realizan como consecuencia de un proceso electoral ordinario, sino que este último es la consecuencia o debería ser la consecuencia del primero. De hecho, no es una coincidencia que uno de los factores que están asociados con la duración de una constitución es saber si ella ha sido aprobada luego de una elección o como consecuencia de ellas, o si al revés, si las elecciones han tenido lugar después de haber sido aprobada la Constitución. ¿Por qué la diferencia? Porque en el primer caso, cuando las constituciones han sido aprobadas luego de procesos electorales ordinarios, la Constitución es vista como el trofeo de los ganadores, como la continuación de un proceso electoral, como la imposición de una mayoría. Son constituciones que nacen entonces contaminadas de una competencia coyuntural. Esta ha sido una de las lamentables características de las constituciones en América Latina. La mayoría de ellas han sido el trofeo de quienes llegaron al poder. Las constituciones que han seguido el proceso inverso son generalmente constituciones que han durado más tiempo. Generalmente las fuerzas políticas han primero debatido el perfil de la respectiva constitución y luego de aprobada en consenso es que han tenido lugar la primera elección de la política que hemos llamado política ordinaria. En el caso ecuatoriano el asunto se agrava más aún cuando se ha dejado entrever que inmediatamente después de aprobada la Constitución, al ganador de las anteriores elecciones se le permitirá volver a postularse. Es decir, que es una Constitución que nació de una elección y que sirve de puente para una reelección. Las constituciones que han estado de alguna forma alejadas de la coyuntura política son constituciones que han sido pensadas
sin tener en consideración de qué tendencia es la que va a gobernar bajo ellas. En otras palabras, han sido redactadas como la minoría de hoy será mayoría de mañana. Viceversa, una constitución bajo la cual no pueda gobernar o la derecha o la izquierda es una constitución que atenta contra nuestras libertades y por ende terminará siendo violentada, como así ha sucedido en América Latina. Si bajo una misma constitución pueden gobernar tendencias políticas opuestas, es un indicativo que esa constitución tendrá larga vida, pues será una constitución que permite a la sociedad adoptar libremente los cauces que prefiere sin tener que ello causar una crisis constitucional. El mayor o menor consenso que exista previamente a la instalación de asambleas constituyentes está reflejado también en la duración de las asambleas. Este es otro dato interesante que se puede recabar haciendo un análisis histórico. Cuando previamente a la instalación de una asamblea constituyente la sociedad ha debatido ampliamente los asuntos más relevantes, los trabajos de las asambleas generalmente han durado poco tiempo. Al contrario, si previamente a la instalación de las asambleas no ha habido un debate profundo sobre la nueva Constitución, las asambleas han tendido a demorar sus labores. Ejemplos de estos abundan. Bajo la Constitución de Chile y España, por ejemplo, han gobernado partidos de tendencias diferentes y hasta opuestas. Fueron constituciones hechas para durar. La Constituyente de Colombia demoró apenas 60 días en aprobar su vigente Constitución. Lo hizo durante el receso del Congreso. No es verdad que en Colombia se disolvió el Congreso, que allá el Congreso, el receso, duraba 2 meses. El debate de la sociedad colombiana sobre una nueva Constitución tomó varios años. Algo parecido sucedió en los Estados Unidos. La Convención de Filadelfia duró algo menos de 4 meses y sus labores realmente demoraron aún menos. Pero previamente la sociedad de entonces había venido discutiendo sobre la necesidad de abandonar la Confederación en favor de una república. Y ese debate duró algún tiempo. En el caso de España, por ejemplo, las elecciones políticas fueron posteriores a la aprobación de la nueva Constitución. Y así sucedió también en el caso que acabamos de mencionar, de Estados Unidos. También obsérvese que en el caso de Colombia, una vez aprobada la nueva Constitución, las únicas elecciones ordinarias que tuvieron lugar fueron las del Congreso, no las del presidente de la República. El presidente Gaviria, presidente de entonces, como ustedes recordarán, terminó su mandato para el cual había sido elegido y se retiró de la escena política nacional. Las primeras elecciones en la nueva República de los Estados Unidos tuvieron lugar luego de ratificada la Constitución. Igual cosa sucedió en Italia y en Alemania. Esto contrasta enormemente con lo sucedido, por ejemplo, en Venezuela y en el Perú de Fujimori. En estos casos, los procesos constituyentes han sido el resultado, han sido los hijos de lo que hemos llamado una política ordinaria. Los procesos constituyentes que no se han dejado contaminar de la coyuntura, los que han sido precedidos por un gran debate nacional, los que han sido pensados no como un trofeo de los ganadores, sino como un instrumento de convivencia, los que se han limitado a organizar el poder del Estado y no ha pretendido organizar a la sociedad, han sido procesos constituyentes que han garantizado el ejercicio de la libertad. Es por esto nuestra preocupación por lo que hoy está sucediendo en el Ecuador. Muchas gracias.